su compañera expuso un tema que es la eritroblastosis fetal. Entonces, por tanto, hoy día corresponde realizar la retroalimentación. Como les decía, la anterior vez que su compañera expuso, igual no es un tema quizás nuevo para ustedes, porque seguramente ya lo han tocado en la asignatura de ginecobstetricia, ¿no? Porque también es competencia de la asignatura. Pero en este caso vamos a enfocarnos, más allá de hablar de la patología, obviamente, vamos a enfocarnos a lo que corresponde a la asignatura nuestra, que es la parte neonatal. Entonces vamos a hacer la retroalimentación y ustedes me confirmarán, por favor, si les está proyectando la pantalla. No sé si les está proyectando, me confirman, por favor. Sí, Lisa, se mira. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, entonces, como les decía, no es un tema nuevo, vamos a hablar de la eritroblastosis fetal. Para ello, vamos a mencionar un poco de la historia, porque este no es un tema muy complejo, pero es un poco bonito también, para que ustedes puedan entender en qué consiste la incompatibilidad, porque así también se lo llama eritroblastosis fetal o incompatibilidad sanguínea. Entonces, para hablar de ello, vamos a recordar que existen dos clasificaciones, ¿no? Uno que es el grupo sanguíneo y el otro que es el antígeno D, o también denominado el sistema RH. Es decir, hace muchos años atrás, específicamente en el año 1901, un patólogo y biólogo, Carl, fue el responsable de distinguir esta clasificación. Es decir, él descubrió, prácticamente, obviamente son científicos, son especialistas científicos, que descubrieron, y él específicamente, descubrió que existía una clasificación. Es decir, que no todos teníamos el mismo tipo de sangre. Y para ello, en su estudio, identificó que existe el grupo sanguíneo A, el grupo sanguíneo B, el grupo sanguíneo AB y el grupo sanguíneo O. Entonces, él descubrió prácticamente que existía este grupo sanguíneo. Pero también él descubrió que aparte de existir un grupo sanguíneo, es decir, que ese glóbulo rojo está compuesto por un grupo sanguíneo, también descubrió que tenía un sistema RH, o también lo llamaba antígeno D. Entonces, a partir de ese año es que se supo que existían dos clasificaciones sanguíneas, ¿no? Uno, que es el grupo sanguíneo, y el otro es el factor RH. Por eso es que nosotros tenemos, cada persona tiene un grupo sanguíneo distinto, es decir, por ejemplo, yo soy O, mi grupo sanguíneo, pero RH positivo vendría a ser mi sistema RH, o también denominado antígeno D. No sé si llegan a comprender primero esa clasificación, si le llegan a comprender, ¿verdad? Porque todos tenemos un grupo sanguíneo y un sistema RH, ¿no? Ya sea un grupo sanguíneo A, B, puede ser que usted sea ARH positivo, o puede ser que sea BRH positivo, etcétera, etcétera. Entonces, pero a lo que voy es que existe esa clasificación, que son dos, ¿no? El grupo sanguíneo y el sistema RH. Entonces, una vez que hubo esa clasificación, ya es que hablamos de la terminología de la eritroblastosis fetal y la enfermedad hemolítica de recién nacido, que también se la conoce como tres nombres en sí: la eritroblastosis fetal, la enfermedad hemolítica del recién nacido y también lo pueden llamar incompatibilidad sanguínea. Ahora, después que se supo de la clasificación, que existía obviamente un grupo sanguíneo y existía un antígeno, entonces estos tres científicos, ¿qué es lo que hicieron? Para obtener un doctorado, para ser cientistas, hicieron un estudio justamente en una problemática que en ese entonces se basaba, que no se explicaba por qué las mamás, ya, que tenían un grupo sanguíneo diferente al niño, fallecían, los bebés en este caso, ¿no? Entonces ellos no se explicaban justamente eso, por qué se morían estos bebés que tenían un grupo sanguíneo diferente, o por qué al nacer, después de nacer obviamente llegaban a fallecer.
Entonces es así que para obtener ese doctorado descubrieron una técnica que se llama la técnica o el Coombs, que lleva el nombre en honor a Robin Coombs, que es el inmunólogo y veterinario, con estos sus colaboradores que identificaron que efectivamente se sabía que existía una clasificación, grupo sanguíneo y el factor RH. Pero no se sabía hasta en ese entonces que el RH podía ser positivo o podía ser negativo. Entonces, para ello fue que hicieron ese estudio, fíjense, y aquí está la clasificación que lo hemos venido mostrando, el grupo AB, ABO, y en este caso el factor RH, que es el RH positivo o el RH negativo. El RH positivo consiste en que, fíjense, todos los grupos sanguíneos en sí tienen un antígeno. El grupo sanguíneo A tiene su antígeno A. El grupo sanguíneo B tiene su antígeno B. El grupo AB tiene su antígeno A y B, como ustedes ven en la pantalla. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no todos los grupos sanguíneos tienen antígeno. Entonces, cuando la persona ya no tiene ese antígeno en el glóbulo rojo, significa que es RH negativo. Y si en este caso su grupo sanguíneo tiene presente su antígeno, pues entonces va a ser RH positivo. Entonces, primero vamos a hablar un poco de eso de la introducción, ¿no? Por eso es que es grupo sanguíneo o, digamos, y usted puede ser RH positivo o puede ser RH negativo. Pero ¿por qué es ese RH positivo o negativo? Es porque su grupo, su glóbulo rojo prácticamente no tiene el antígeno, por eso se denomina RH negativo. Entonces, es así que ya empezaron a hablar un poco más de la patología en sí y descubrieron obviamente que estas mamás que estaban gestando tenían un grupo sanguíneo diferente al niño. Entonces, por eso es que se llegaban a los bebés a fallecer dentro de la barriga todavía la mamá, siendo fetos, o después del nacimiento nacían con algunas complicaciones. Y es así que ya nace prácticamente y se conoce la causa y los factores y cómo se desencadena esta enfermedad. Y si hablamos de una eritroblastosis fetal, o también denominada incompatibilidad, o también denominada, creo que me volví, perdón, enfermedad hemolítica del recién nacido, permítanme, no quiere dar mi cursor. ¿Qué es lo que viene a ser entonces esa eritroblastosis fetal? La eritroblastosis fetal viene a ser una anemia hemolítica en el feto. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Que al haber una incompatibilidad ya de grupo sanguíneo o incompatibilidad de sistema RH, ¿qué es lo que va a pasar? Que el cuerpo va a desconocer prácticamente la sangre que no es igual a la de la mamá y va a producir una anemia hemolítica, es decir, va a causar una anemia y al causar una anemia hay una destrucción de los glóbulos rojos en el feto. ¿Cuáles son las causas para que exista una anemia hemolítica? O sea, para que exista una incompatibilidad o una eritroblastosis fetal. Las causas son, primero, que puede haber una incompatibilidad de RH, como les decía hace un momento, que la mamá es RH, puede ser que sea RH negativa, y el feto tenga el grupo sanguíneo del papá, que sea RH positivo. Entonces, ahí ya va a haber una incompatibilidad de grupo o de antígeno, o también llamado sistema RH. Y otra causa que puede haber es una incompatibilidad de grupo sanguíneo. Puede ser el O en el recién nacido, en la mamá, perdón, el O, y el bebé que sea A, o sea B, o sea AB. Entonces, fíjense, hay una incompatibilidad tanto sanguínea puede haber, de grupo sanguíneo, como también puede haber una incompatibilidad de RH. De estas dos, ¿cuál es la más común y la más frecuente? Es la incompatibilidad de RH. Es decir, que la mamá sea negativo y el bebé sea positivo, obteniendo el grupo sanguíneo del padre. ¿Qué otra es la causa de una eritroblastosis? La inyección con agujas contaminadas o alguna transfusión sanguínea. Es decir, si la mujer está gestando y la mamá es
RH negativa y por algún accidente, algún accidente inesperado, tiene contacto con una aguja contaminada que sea, no sé, el grupo que haya tenido contacto con alguien que es RH negativo, entonces puede ser también la causa. O también que la mamá que está gestando reciba una transfusión sanguínea de un grupo sanguíneo o de un factor RH que no le corresponde o que sea distinto al que obviamente es ella. Y otra de las causas es el aborto espontáneo. Entonces, en conclusión, podemos decir que la eritroblastosis fetal es una anemia hemolítica que es causada ¿por qué? Porque va a existir una incompatibilidad, ya sea de grupo sanguíneo, que va a ser diferente de la mamá al feto, o una incompatibilidad de grupo RH, que también va a ser diferente tanto de la mamá como del feto, que son las más comunes. De estas 4 que les estoy mostrando, la incompatibilidad RH es la más frecuente en los casos que se han registrado. Pero ¿cómo sucede y cómo es que pasa en realidad esta patología? ¿Qué sucede en realidad? Primero tenemos que recordar que el niño, el bebé, el feto, se alimenta a través de la placenta del bebé, ¿no? De la mamá, ¿no? Todos los nutrientes son recibidos a través de la placenta de la mamá, ya sea los nutrientes, vitaminas, minerales, oxígeno y todo el dióxido de carbono, todo lo que se elimina, también pasa todo por la placenta. Pero, ¿qué pasa en realidad? ¿Por qué si todo, nos podemos preguntar, ¿no? Si está dentro de la mamá y le pasa sangre y demás, ¿por qué en ese momento no hay una incompatibilidad? ¿Qué es lo que pasa? Que la placenta, como ustedes ven en la imagen, ¿no? Esta es la placenta del lado derecho y el lado izquierdo podemos ver el cordón umbilical. Entonces, entre la placenta y el cordón umbilical hay un espacio que separa uno del otro. Y ese espacio se llama espacio intervelloso. Ese espacio intervelloso hace que no haya ninguna conexión, ningún contacto directo con la sangre de la mamá y la sangre del bebé. Es decir, todos los nutrientes pasan por la placenta, pero esos nutrientes, esa oxigenación y demás, llega justamente hasta este espacio intervelloso. Es como decir, yo te doy los nutrientes, te lo dejo hasta aquí y ya de aquí para acá se encarga estos vasos sanguíneos y esta membrana placentaria que ustedes ven aquí, son las responsables de captar todos esos nutrientes que le está pasando la placenta, pero en ningún momento, como vemos en la imagen, tienen contacto, ¿no? Lo separa justamente ese espacio intervelloso. Por eso es que en un primer embarazo, si la mamá, por ejemplo, está gestando, es su primera gestación y es grupo RH negativo y el bebé es positivo, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no hay ningún contacto entre la placenta y el cordón umbilical. ¿Cuándo va a haber contacto o cuándo puede existir un contacto? Después del parto, obviamente cuando ya el producto, es decir, el bebé ya está afuera, obviamente se tiene que, al momento del nacimiento vemos que traemos el cordón umbilical y sale la placenta, ¿no? Entonces ahí puede haber un contacto, pero cuando ya el niño ya nació, entonces no va a pasar nada en ese momento. O en este caso, ¿cuándo puede haber un contacto? Cuando la mamá le realicen algún procedimiento quirúrgico invasivo, ya sea le practiquen un aborto o tenga alguna cesárea o alguna hemorragia, entonces ahí sí obviamente va a tener contacto directo en ese momento. Pero normalmente en el primer embarazo no va a existir ningún tipo de contacto. ¿Alguien tiene alguna consulta? Juana, ¿tiene alguna consulta? No, Liz se va a disculpar. No hay problema. Seguimos entonces. Entonces, como les decía, en no haber ningún contacto primero porque hay un espacio que separa, ¿no? El espacio intervelloso. Entonces, todos los nutrientes que le pasa a la placenta
directamente coloca al espacio intervelloso y como una laguna de sangre y de ahí prácticamente se capta todos los nutrientes directamente por el cordón umbilical. Entonces nunca va a haber contacto en un primer embarazo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya como les dije hace un momento, ¿cuándo va a haber contacto de sangre tanto del bebé como de la mamá? Cuando exista el primer parto. Entonces, ahí recién ya va a existir que el cuerpo, como ya ha tenido contacto entre una sangre, un RH negativo y un grupo sanguíneo RH positivo, el cuerpo de nosotros es tan sabio que va a decir, bueno, esto no es parte del mismo grupo sanguíneo. Y nuestro mismo cuerpo va a empezar a generar anticuerpos o también llamadas inmunoglobulinas. Entonces, como les dije, en la primera gestación no pasa nada. El bebé nace normalmente, el contacto va a pasar después del parto, entonces al bebé no le va a producir nada. Pero sí ya en la mamá ya va a tener ese grupo sanguíneo o ese factor RH positivo. Entonces, en ese momento ya es que el cuerpo de la mamá empieza a generar anticuerpos. ¿Para qué? Para que en un segundo contacto, es decir, en un segundo embarazo, entonces como que su cuerpo de la mamá ya esté preparada para recibir algo desconocido. Entonces ya en un segundo embarazo, ahí ya viene el problema. Porque si la mujer no ha hecho ningún tratamiento, que vamos a ver más adelante cuál es, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya cuando esté gestando por segunda o por tercera vez, más que todo la segunda vez, que es después de haber tenido contacto, entonces en una segunda gestación, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya el cuerpo de la mamá ya va a estar preparado con sus propios anticuerpos para atacar al grupo sanguíneo diferente del bebé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí ya viene la patogénesis. En un segundo embarazo, el sistema inmunitario, es decir, el sistema de defensa, nuestras inmunoglobulinas, van a fabricarse y van a estar preparadas, como les decía, para esperar una segunda vez. Entonces, cuando ya existe una segunda vez, obviamente esos anticuerpos van a estar preparados y lo van a ver como extraños, ¿no? Es decir, otra vez viene el RH positivo, es desconocido. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Nuestro sistema de defensa va a empezar a producir hemólisis, es decir, va a empezar a atacar a la sangre, al grupo sanguíneo del niño en una segunda gestación. Entonces, al atacar al grupo sanguíneo del bebé, porque no es el mismo de la mamá, van a empezar a destruir sus glóbulos rojos. Al destruir los glóbulos rojos del niño, del feto en ese entonces, va a producir una anemia, ¿no? Va a haber mayor producción mayor destrucción de glóbulos rojos, y cuando uno no tiene glóbulos rojos, pues ¿qué causa? Causa una anemia, ¿verdad? Entonces, para eso, por eso es que nos dice ahí, al producir hemólisis, es decir, al producir destrucción de los glóbulos rojos, existe como consecuencia una anemia. Entonces, el cuerpo del bebé no estaba preparado para, obviamente, que lo ataquen prácticamente, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el bebé? El mismo cuerpo del niño, su sistema de defensa del bebé, va a hacer dos cosas. Uno, va a intentar producir la mayor cantidad de glóbulos rojos, porque la que produce, obviamente, lo destruyen, el grupo sanguíneo de la mamá, lo poco que produce, lo destruye, lo poco que produce, lo destruye la mamá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El niño va a intentar producir mayor glóbulos rojos y va a pasar dos cosas. Que al intentar producir o al producir mayor glóbulos rojos, el feto, los órganos se van a empezar a agrandar. Es decir, va a haber una hidropesía fetal o también denominada hidrop fetal. Entonces, es decir, que el cuerpo del niño va a empezar a producir mayor cantidad de glóbulos rojos, pero va a ser tanto el esfuerzo, que los propios órganos de ese niño
se van a empezar a agrandar. Es decir, puede haber el hígado, el vaso, el corazón, puede haber una hepatoesplenomegalia, cardiomegalia, entre otras patologías. ¿Por qué? Porque los órganos en este caso se empiezan a agrandar. ¿Y qué más va a producir, qué efecto más va a tener el producir mayor cantidad de glóbulos rojos al margen de que los órganos se agranden? Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Que como la destrucción de los glóbulos rojos, o sea, estos glóbulos los van a estar destruidos, normalmente el cuerpo tiene que eliminarlos, ¿no? Esos glóbulos rojos destruidos, muertos, tiene que el cuerpo eliminarlos, pero como el niño está dentro de la barriga de la mamá, no puede eliminarlos. Entonces se va a ir acumulando y se va a ir acumulando una sustancia que se llama bilirrubina, que para el niño va a ser, para el feto en este caso, va a ser difícil eliminarla. Y esa acumulación de bilirrubina en el cuerpo va a producir una ictericia, es decir, que el niño se va a volver amarillo. Esa bilirrubina en exceso, como el bebé va a seguir intentando producir, los órganos se van a seguir agrandando, va a haber mucha acumulación de bilirrubina, llega a tal punto de que esa bilirrubina puede llegar a afectar y acumularse en el cerebro. Entonces, al acumularse en el cerebro existe un problema, en este caso una complicación que se llama kernípterus. Es decir, esa bilirrubina en exceso del niño, lo que pasó fue que se fue ya directamente al cerebro, mucha producción de bilirrubina se fue al cerebro, va a afectar al cerebro y va a producir un kernípterus. Ese niño puede que llegue a fallecer. Vemos una imagen, muerte del feto, el bebé ya nace, pero ya está muerto. Y fíjense cómo se ve la imagen de los órganos, ¿no? Una distensión abdominal grande, pero es porque había una hidropesía fetal. Y si en este caso llegara a vivir, porque no todos llegan a fallecer, entonces ese niño va a nacer efectivamente, va a ser pasado a una sala de internación, pero fíjense, ese niño ya al tener kernípterus, obviamente ya tiene secuelas neurológicas de por vida. Entonces ya ahí el tratamiento es de internación y vamos a ver más adelante en qué consiste el tratamiento. Pero en eso consiste esta patología, ¿no? Hay una incompatibilidad de grupo sanguíneo o, más que todo y la más frecuente, una incompatibilidad de sistema o de sistema RH. Entonces, en una primera gestación, vuelvo a repetir, normalmente no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque nunca tuvo un contacto el bebé con la mamá, o sea, la sangre prácticamente, pero ya en una segunda gestación sí ya va a haber un problema si la mamá, si piensa tener una segunda gestación, no hace tratamiento. Entonces ahí ya vamos a ver esto es lo que va a suceder prácticamente en una segunda gestación si la mamá no realiza tratamiento. Una vez que tenga una segunda gestación, las inmunoglobulinas o el sistema de defensa de la mamá va a empezar a atacar directamente al cuerpo del niño, especialmente a sus glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos van a producir hemólisis, es decir, van a morirse. Al morirse van a producir una anemia. Al haber anemia, el cuerpo del bebé va a querer o a empezar a producir mayor cantidad de glóbulos rojos para satisfacer, obviamente, las necesidades sanguíneas de ese momento. Y como consecuencia a esa mayor producción de glóbulos rojos, lo que va a haber es que una hidropesía fetal o también va a haber un exceso de bilirrubina en el cuerpo que tiene como complicación el kernípterus y esa complicación puede llegar a la muerte, pues y si vive, ese niño va a ser internado con secuelas a largo plazo. No sé si tienen alguna consulta hasta el momento. ¿Le entendieron o estoy hablando sola? Sí, Lisa, se Está bien, entendió. Lisa. Perfecto. Continuamos entonces. ¿Cuáles son los síntomas? Nosotros cómo identificamos. Normalmente durante la gestación, si la mamá no sabe el grupo sanguíneo de su pareja, y a veces ni de ella misma,
no va a sospechar, ¿no? que puede haber una incompatibilidad. Entonces, normalmente en la primera gestación no existe ningún síntoma. Ya en una segunda gestación sí, ¿no? ¿Y cuáles son esos síntomas que el niño va a presentar después del nacimiento en una segunda gestación? Después del nacimiento estos bebés van a nacer con piel pálida, van a tener taquicardia porque tiene problemas cardíacos, hemos mencionado, taquipnea, ictericia, el color amarillento, y la hidropesía fetal, que vemos que hay una hepatoesplenomegalia o cardiomegalia, es decir, se va a agrandar el vaso, el hígado y especialmente el corazón. Entonces, esos son los signos, más que todo, más que síntomas, signos que vamos a poder identificar en un bebé que nace con la enfermedad hemolítica del recién nacido, o también llamada eritroblastosis fetal. Como les dije hace un momento, normalmente en un primer parto el bebé no tiene ningún signo, ningún síntoma, nace normal, pero sí ya en una segunda gestación, estos serían los signos que presentaría un bebé que ya nace con esta incompatibilidad. ¿Cómo se diagnostica esta patología? Se puede identificar en la etapa prenatal. Para ello se solicita una analítica sanguínea, es decir, un examen de sangre. Se puede hacer ecografías fetales para ver cómo se encuentra, cómo está el estado de los órganos internos de ese feto. O también se puede hacer una amniocentesis. ¿Qué es lo que va a hacer con esa amniocentesis? Van a extraer un poco de líquido amniótico prácticamente y van a corroborar si ese líquido amniótico tiene bilirrubinas, ¿no? Entonces, o exceso de bilirrubina. Entonces, ese va a ser un signo de que hay una eritroblastosis fetal. Después que nace el niño, también se puede hacer un diagnóstico, como hemos visto por la clínica, que ya le hemos mencionado esos signos que vimos anteriormente. O también se puede hacer un análisis del cordón umbilical, en este caso el test de Coombs. Como les mencionaba, Coombs fue ese biólogo que hablamos a principio, que estaba haciendo su doctorado, y al ver que existían muchas muertes de estos bebés que no tenían el mismo grupo sanguíneo de la mamá, es que hizo su estudio prácticamente, y él fue quien inventó este test de Coombs, el apellido en honor al descubridor, obviamente. ¿En qué consiste ese test de Coombs? Es decir, van a sacar una muestra de sangre, puede ser del cordón umbilical del niño o una muestra de sangre periférica, en el cual le van a sacar obviamente sangre y van a llevar al laboratorio, y ese examen o ese test de Coombs va a identificar si existe anticuerpos dentro de los glóbulos rojos, porque si el bebé no hay una incompatibilidad, no tendría por qué tener anticuerpos desconocidos dentro de sus glóbulos rojos. Entonces, cuando es un test de Coombs positivo, como ustedes ven, la muestra de sangre, esta es la gotita roja, es la sangre, y va a poder encontrarse en el test de Coombs positivo cuando va a tener anticuerpos justamente unidos a su alrededor del glóbulo rojo. Y un test de Coombs negativo, porque obviamente va a estar el grupo sanguíneo y no va a haber nada, o sea, va a ser normal. Entonces, no hay una incompatibilidad de grupo sanguíneo. Entonces, esos son los exámenes que se pueden realizar en un neonato. ¿Cuál es el tratamiento de esta patología? Primero, que el tratamiento debe de estar enfocado por un equipo multidisciplinario, porque no solo es el pediatra o el neonatólogo, también tiene que estar, formar parte, en este caso, el obstetra, más aún si se identifica y si hay un control prenatal, obviamente. En el nacimiento, el pediatra o neonatólogo, y también hematología, que prácticamente acá no tenemos, pero sí forma parte del equipo que debería de hacerle un seguimiento a esta mamá y al bebé. Entonces, el tratamiento en la etapa prenatal, ¿en qué va a consistir? Si es identificado esta incompatibilidad en la gestación, entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Centrarse primero en el tratamiento de la anemia, porque no nos olvidemos que va a empezar a producir una anemia, ¿no? Van a empezar ese anticuerpo va a empezar a eliminar el glóbulo rojo del niño. Entonces va a producir una anemia. Entonces el tratamiento en la etapa prenatal va a consistir en, obviamente, evitar que ese niño
desarrolle una anemia severa o también una hidrofetalis o hidropesía fetal, como lo mencionamos anteriormente. Después del nacimiento, el tratamiento va a estar centrado en la prevención del daño neurológico que puede causar el exceso de bilirrubina, como hemos mencionado, el kernicterus, y también, obviamente, la anemia, ¿no? En eso consiste el tratamiento, el enfoque prácticamente de cada uno. Si está identificada esta